Abril 1998. En Escocia, un científico está preparando una serie de experimentos que le cambiarán la vida. Este investigador debe comprobar la bioseguridad de estas papas. Se les ha introducido un gen de la campanilla blanca, el llamado gen lectin. Tiene un efecto mortal sobre los insectos parasitarios, pero no se considera perjudicial para las personas y los animales. Sin embargo, el biólogo Arpad Pusztai quiere cerciorarse del todo. Alimenta a las ratas con las papas transgénicas durante un periodo de tiempo superior al previsto por los análisis normalizados. Hasta ahora nunca se había comprobado que las plantas modificadas genéticamente fuesen perjudiciales. Arpad Pusztai aún no se imagina que esta vez será diferente. No presiente que sus experimentos van a provocar un conflicto enconado. Son unos experimentos con los que pretende evitar que las propias personas se conviertan en cobayas. Aunque hubiera cometido un error científico en aquel momento, lo cual considero improbable, eso no le daba a nadie el derecho a destruirme. El Instituto Rowett en Aberdeen, Escocia. Aquí comenzaron los primeros experimentos públicos mundiales sobre el efecto de las plantas transgénicas en los animales. El interés de los investigadores se centra en las papas resistentes a los insectos y sus efectos sobre los órganos de las ratas. Arpad Pusztai dirige las pruebas sobre la nutrición animal. La planificación de los experimentos ha sido tan convincente que el gobierno le concede un presupuesto gigantesco de unos 3 millones de euros. Pero pronto se encuentra con una sorpresa. Los órganos extraídos se han encogido y en parte están inflamados. Al parecer, las papas modificadas genéticamente han causado daños importantes a las ratas. Luego comprueba con sorpresa que las papas solo tienen efectos nocivos en los órganos animales si se les alimenta con estas durante varias semanas, y eso es precisamente lo que le alarma. Pues él sabe que no hay ninguna autoridad oficial en el mundo que exija estos estudios de nutrición a largo plazo para autorizar alimentos transgénicos. Sin embargo, en los análisis estándar, la papa no hubiera llamado la atención, quizás incluso la hubieran admitido como producto alimenticio. Todavía no se han evaluado todos los estudios, pero Pusztai ya está seguro de haber dado con un grave déficit en las evaluaciones de riesgo. En este momento, el canal de televisión ITV solicita una entrevista al Instituto Rowett que tendrá graves consecuencias. Arpad Pusztai se pone ante la cámara tras un acuerdo previo con el jefe del instituto, el profesor Philip James. El 10 de agosto de 1998 se emite el programa. El tema, la seguridad de los alimentos transgénicos. Si pudiera elegir, seguramente no lo comería. Al menos no hasta haber visto unos análisis de seguridad similares a los que realizamos con nuestras papas modificadas genéticamente. Realmente creo que podemos sacar provecho de la ingeniería genética. Y si se verifica la seguridad de los alimentos transgénicos, entonces habremos prestado un gran servicio a los ciudadanos. Estoy convencido de ello. Y esta es la razón por la que exijo reglas de investigación más estrictas. El mismo día de la emisión, el instituto hace publicidad para el programa televisivo mediante una nota de prensa. El programa World in Action presenta hoy un reportaje sobre los primeros resultados del Dr. Arpad Pusztai del Instituto Rowett. Es un experto mundialmente reconocido en el campo de los efectos de la lectina en el aparato gastrointestinal. El programa tuvo una enorme repercusión en los medios de comunicación y el público. Al principio fue una publicidad bienvenida para el Instituto Rowett, que se adjudicó el éxito y me mantuvo casi al margen. Pero entonces ocurrió algo. No sabemos lo que fue, solo podemos especular.
El caso es que el Instituto Rowett fue presionado por los sectores políticos y comerciales para que se distanciara de la investigación. Las declaraciones críticas de Pustay caen en medio de un boom de la ingeniería genética sin precedentes. Empresas como el consorcio norteamericano Monsanto se hallan en plena expansión globalizadora. En los campos estadounidenses, 1 de cada 2 plantas de soja es transgénica y proviene de estos invernaderos. Pero los Estados Unidos también conquistan el maíz, la colza y los tomates. Los mercados en Canadá y Sudamérica están creciendo rápidamente. Ahora quieren conquistar Europa. En este clima de euforia por el progreso, los experimentos críticos de Pustay en el Instituto Rowett son una conmoción, también para los políticos. Tony Blair se encuentra en medio de una campaña de publicidad a favor de la ingeniería genética y está buscando aliados, como por ejemplo el director del Instituto Rowett, Philip James. James deberá ascender a director de las máximas autoridades encargadas de la seguridad en la alimentación y también de los alimentos transgénicos. Había autorizado la entrevista con Pustay, subestimando, sin embargo, la fuerza explosiva de los resultados. Y se lo hace sentir a Pustay. El instituto imputa al investigador, al que 2 días antes había elogiado como experto mundialmente reconocido, de haberse equivocado en la evaluación del experimento y de haber confundido los resultados. La industria y muchos científicos apoyan la crítica. De pronto Pustay queda como un investigador que se ha equivocado. Finalmente Pustay recibe una carta. El remitente es el profesor Philip James del Instituto Rowett. Su contenido, el despido. Pero eso no es todo. James incluso le prohíbe hablar públicamente de los resultados de sus investigaciones, amenazándole de pedirle daños y perjuicios. Su declive es repentino y considerable. Se ha producido en pocos días, algo incomprensible para una persona como él que ha creído firmemente en la ciencia pura, en la búsqueda de la verdad. Siendo un científico reconocido en todo el mundo, se ha convertido de pronto en un marginado que no puede acceder a su propio laboratorio, calumniado como falsificador y silenciado. 20. Entre tanto, la industria sigue haciendo delante a toda marcha. Se apuesta imperturbablemente por la ingeniería genética. 5. En Aventis Crop Science, en Frankfurt, la próxima generación de plantas transgénicas ya está esperando autorización para ser comercializada. 0. Aquí tenemos el ejemplo de la berenjena, que para la mayoría es un alimento conocido. En Italia están tratando ahora de eliminar las semillas de la berenjena, porque a muchas personas no les gustan o les sientan mal. Así que partimos de la base de que en un futuro este tipo de berenjenas no tendrá semillas. El muérdago contiene unas sustancias naturales anticancerígenas. Independientemente de su trabajo con plantas transgénicas, Arpad Pustay siempre ha estado muy solicitado como experto en estas sustancias botánicas. Él espera que siga siendo así y que al menos no le quiten este trabajo. Pustay continúa siendo miembro de una comisión de investigación estadounidense junto a Uwe Pfüller, un bioquímico alemán. En septiembre de 1998, ambos recibieron una invitación para ir a Bruselas. Ha pasado un mes desde que Pustay fue suspendido de sus funciones. ¿Se ha calmado la situación? Uwe Pfüller es testigo de los sucesos.
Se había convocado una reunión de emergencia en Bruselas. El señor Pusztai asistió a ella. En ese momento todavía seguía siendo chairman, el jefe de este grupo. La oficialidad comunicó que por parte británica ya no se deseaba que el señor Pusztai representara los intereses británicos. Y el señor Pusztai y una colaboradora suya tuvieron que abandonar la sala de un minuto a otro. Un procedimiento como este me resulta inconcebible. A principios de 1999, 23 expertos independientes de todo el mundo comienzan a investigar. Uno de ellos es Udo Schumacher, de la Universidad de Hamburgo. Los investigadores comprueban los controvertidos experimentos de Pusztai. Udo Schumacher es médico. Realizar minuciosas pruebas de órganos es un trabajo habitual para él. ¿Qué opinión tiene sobre los daños que Pusztai encontró en los órganos de los animales alimentados con papas transgénicas? ¿Se evaluaron mal los datos? No, los datos son correctos desde el punto de vista técnico. Lo que hay que hacer, en todo caso, es repetir el experimento y tal vez ampliar el número y la especie de animales. Y eso es lo que él también exige. Pero los primeros experimentos se han realizado y evaluado correctamente. El 12 de febrero de 1999, este documento provoca un escándalo. El memorándum de 23 científicos internacionales. Todos ellos reafirman los resultados de Pusztai y constatan: el Instituto Rowett y su director, el profesor James, proceden de una manera inaceptable al autoproclamarse jueces de los resultados de la investigación. La prensa inglesa escribe: descubierto un escándalo en el control de seguridad de la alimentación, y exige que dejen de impedir el acceso a los resultados de la investigación. Arpad Pusztai ha regresado a Aberdeen aliviado por el apoyo inesperado, pero sigue estando decepcionado porque el Instituto Rowett mantiene la suspensión de su empleo. Es atacado públicamente. Y Pusztai no se siente muy halagado por la simpatía que le demuestran ahora los adversarios de la ingeniería genética, pues él se considera un científico y no un activista. Sorry to disturb you. There are two letters you have to sign, please. Su esposa, Susan, le anima a luchar, organiza viajes a congresos cuando lo invitan, se encarga de la correspondencia, le ayuda con delicadeza y decisión a planificar el calendario. La discusión en torno a su esposo también se ha convertido en una prueba de resistencia para Susan, y no solo en su vida privada, porque ella también es bióloga y entre tanto se ve igualmente expuesta a las críticas. Por eso su mayor objetivo es la rehabilitación. Hay un amigo que es especialmente importante para él. Stanley Ewen es un pescador de caña apasionado. Siempre que puede se dirige al Dee, que está entre colinas al oeste de Aberdeen. El forense de la Universidad de Aberdeen está planeando con Arpad Pusztai un golpe científico. Son amigos desde hace años. De vez en cuando, Pusztai acompaña a su amigo a pescar truchas para la cena en común. Stanley Ewen sabe que Pusztai ya no tiene acceso a su laboratorio. Le ha ofrecido su ayuda. Quiere evaluar los datos de los restantes experimentos sobre la nutrición animal de Pusztai. Eso deberá aportar la última prueba a las controvertidas declaraciones de Pusztai. Ewen evalúa las pruebas de órganos procedentes del Instituto Rowett. Antiguos colegas las han sacado clandestinamente para Pusztai. Aquí el núcleo de la célula es pequeño y aquí presenta un tamaño doble. ¿Por qué será? En las imágenes de las células
se manifiestan con más evidencia las graves alteraciones que las papas transgénicas han producido en el intestino de las ratas, tal vez un primer síntoma de cáncer. ¿Este material contundente presupone haber logrado el éxito? Al mismo tiempo surgen nuevas críticas contra Pusztai, por ejemplo de la Universidad de Durham, al noroeste de Inglaterra. John Gatehouse es biólogo. Su objetivo es la modificación genética de alimentos básicos como el arroz, el maíz y las papas. Las plantas deberán hacerse resistentes a los parásitos. Yes, this May we are going to use for my stem borer. Okay, and have you inoculated these yet? Yes, I inoculated. En su momento, Gatehouse y Pusztai colaboraron estrechamente. Gatehouse construyó las papas de lectina, este tubérculo resistente a los parásitos, cuya bioseguridad debía comprobar después Arpad Pusztai. Pero desde la crítica de Pusztai, Gatehouse se ha transformado de antiguo compañero de investigación a incriminador. Creo que ha demostrado algo muy interesante, pero sobrevalúa sus resultados. Es polémico. Un científico debería tratar de decir la verdad en lugar de estar buscando siempre la polémica. ¿Se ocultó parte de la verdad en el caso de la papa resistente a los insectos parasitarios? Según Gatehouse, sigue sin haber pruebas sobre la toxicidad de la papa a pesar de los experimentos de Pusztai. Pero ¿hasta dónde llega la independencia de Gatehouse? ¿Su juicio se basa en razones estrictamente científicas o existen posibles intereses económicos? El hecho es que las plantas transgénicas, resistentes a los parásitos, están conquistando los mercados. Y Gatehouse ya había solicitado la patente de la papa. Su comercialización le hubiera aportado bastante dinero si no hubieran existido los resultados de Pusztai. Pero un adversario aún más poderoso ataca a Pusztai: la Royal Society de Londres, la asociación del establishment entre los científicos. Redactó un informe sobre alimentos transgénicos que fue muy considerado. El profesor Peter Leckman es el responsable del informe. Está convencido de que los alimentos transgénicos son seguros. Según él, los experimentos de Pusztai son irrelevantes. Ahora está claro lo que decía su colaborador, el Dr. Gatehouse. Ha utilizado las papas equivocadas. Sus papas transgénicas y las pruebas de control neutrales son incomparables. Presentan unas diferencias mayores que las del nuevo gen. Por eso es difícil reconocer cualquier pretensión de validez a este trabajo. Pero la crítica no se limita a esto. La Royal Society nombra un tribunal arbitral que condena el trabajo de Pusztai, un procedimiento único en la historia de las asociaciones científicas. Entonces llega la sorpresa. En la revista Lancet aparece el artículo sobre los daños en los órganos de las ratas causados por la papa transgénica. Una de las revistas especializadas de mayor prestigio en el mundo, con sede en Londres, publica las evaluaciones de Arpad Pusztai y Stanley Ewen. Para lograr la admisión de dicho artículo en Lancet, ambos deben superar un obstáculo difícil. Unos expertos independientes examinan primero en profundidad los resultados científicos. Lo más insólito, se mantienen anónimos para evitar influencias. Y sin embargo parece que hubo presiones. La redacción de Lancet acusa públicamente a la Royal Society de haber querido impedir la publicación del artículo. ¿Qué impulsa la Royal Society, una asociación oficialmente independiente, a emprender violentas acciones contra Pusztai? ¿Hay conexiones con el sector de la industria? Creo que eso es totalmente absurdo. Las personas que yo conozco y que se han comprometido con este asunto, incluida la Royal Society, no están en manos de la industria. Eso está fuera de lugar.
I think that's entirely mischievous. Pero Leckman está vinculado por contratos de asesoramiento a unas empresas de biotécnica como por ejemplo Geron Biomed, responsable de la clonación de la oveja Dolly. Arpad Pusztai espera que el artículo de Lancet haga enmudecer a sus adversarios. Por el momento disfruta de un primer triunfo. Tras las crecientes críticas en la opinión pública, su antiguo jefe, Philip James, tuvo que abandonar el Instituto Rauwett. Pero le preocupa que nadie continúe con sus experimentos, ni trate al menos de repetirlos. La cuestión no se limitaba solamente a la papa transgénica, sino que evidenciaba un vacío en los procedimientos de evaluación de riesgos. ¿Y qué seguridad tienen los alimentos transgénicos que ya están autorizados? En los Estados Unidos se cultiva material transgénico desde hace 5 o 6 años, desde la soya hasta la colza y el maíz. Del 60 al 70% de la población de los Estados Unidos se enfrenta de algún modo con los alimentos modificados genéticamente. Y hasta la fecha no se ha detectado ni un solo indicio sobre daños o influencias en la salud. No esperamos que las personas mueran en el transcurso de medio año. El cáncer también tarda en desarrollarse. El que empieza a fumar no se muere al día siguiente, pero tal vez en 30 años. Es demasiado pronto para esperar perjuicios para la salud, causados por alimentos modificados genéticamente. Aún no lo sabemos. Pero los alimentos transgénicos ya están en el mercado. Por ejemplo, el maíz PT, resistente a los insectos parasitarios. Se puso a la venta en 1997 en Alemania también, sin haber realizado previamente evaluaciones de riesgos sobre la nutrición animal a largo plazo. Ese mismo año, las autoridades de la Comunidad Europea también dieron luz verde a la soja transgénica, sin realizar estudios de nutrición animal a largo plazo. Por suerte, hasta ahora no hay indicios sobre sus perjuicios. La soja transgénica ya se encuentra en cientos de nuestros productos alimenticios, generalmente sin distintivos en las etiquetas, pero de forma legal, aunque en cantidades por debajo del 1%. Aberdeen, octubre del 2000. Hace 2 años, los paseos por la playa le ayudaron a superar esa época. Ahora la agenda de Arpad Pusztai ya casi no se lo permite. Ya que por fin ha vuelto a participar en un proyecto de investigación en el que se analiza el maíz BT. Pusztai realiará la planificación de los análisis en Noruega, donde podrá efectuar estudios de nutrición animal a largo plazo, pero eso no es todo. Además, hay varias ofertas como profesor invitado en algunas universidades de Brasil, España, Hungría. Todavía no ha habido ninguna oferta de una universidad británica, pero sigo esperanzado. Sin embargo, no quería reincorporarse del todo a la vida ajetreada del científico, pero muchas cosas pronto vuelven a ser como antes. Okay. That's it. That's it. So Ready to go.